Medina Cuadros, abogados. Desde Medina Cuadros estamos todos muy centrados en ayudar a los empresarios, que es un poco el objeto de esta charla, que era el título de la ponencia, y en intentar que las empresas puedan resolver los problemas que están generando esta devastadora situación económica. Dicho esto, ¿qué problemas jurídicos tiene actualmente las empresas españolas? Pues seguro que muchos ya lo estáis sufriendo, y si no, desde aquí los vamos a alertar para que podáis evitarlo. En este sentido, como la ponencia es pequeña, o sea, es de poco tiempo, voy a hacer un pequeño esbozo de las distintas problemáticas jurídicas que hoy en día tiene la empresa, sin entrar a profundizar, sin perjuicio de que luego, si alguien quiere hacer alguna pregunta luego o luego comentarlo algo más profundo, pues hablemos de alguna de estas cuestiones, alguna de estos problemas. Pues son problemas de ámbito laboral. Fundamentalmente venían determinados por la rigidez que venía presidiendo el mercado laboral, que se reflejaba en la poca cintura que le quedaba al empresario para modificar los contratos, los salarios, el precio de los despidos. Actualmente, la reforma laboral ofrece varios instrumentos para solventar esta situación. O sea, para aquellas empresas que tengan esa situación encorsetada laboral, pues para ello existen ya una serie de mecanismos para intentar solucionarlo. Existe una múltiple variedad de modalidades de contratación laboral en función de las circunstancias y del tipo de trabajo y de trabajador, un sistema de formación permanente, flexibilidad interna que se traduce en la movilidad funcional de los trabajadores, posibilidad de modificar la jornada de trabajo, el horario, salario, sistema de rendimiento. Se simplifican los trámites para los expedientes de regulación de empleo. Se permite la negociación colectiva, en la negociación colectiva dar prioridad al empresarial sobre el sectorial. Posibilidad de descuelgue de los convenios. Se objetivan las causas de despido. Se elimina la autorización administrativa previa, en línea con la práctica de todos los países europeos prácticamente. Se generaliza la indemnización por despido improcedente en 33 días de salario por año trabajado. Se establece la indemnización de 20 días por año trabajado en los despidos procedentes por causa objetiva, fijando además la propia reforma laboral el concepto de lo que fijando como causa objetiva la situación empresarial de pérdida durante los últimos 6 meses. Se toman medidas para acabar también con el fraude en el cobro de subvenciones, el asentismo laboral, etcétera. En segundo lugar, existe una serie de problemas que podemos englobar dentro de lo que se llamaría el ámbito mercantil. Uno de los supuestos que más debe preocupar al empresario son los supuestos de responsabilidad de los administradores por mala gestión de su sociedad previsto en la Ley de Sociedades de Capital, y que en estas épocas de crisis se han extendido notablemente y que le pueden llevar a responder incluso con su propio patrimonio personal frente a deudas que son de la propia sociedad, e incluso a la inhabilitación para volver a ser administradores en un futuro. Ante las numerosas situaciones de insolvencia societaria, se intenta por parte de los acreedores buscar un supuesto de responsabilidad personal de los administradores, lo que les permite cobrar de una empresa que ha llegado a tener una situación de insolvencia y que carece de bienes. Esta responsabilidad de los administradores se produce en los siguientes casos: responsabilidad por los daños causados derivados de actos contrarios a la ley o a los estatutos de la sociedad; responsabilidad frente a las obligaciones sociales debido al incumplimiento de los deberes inherentes o al desempeño del cargo que al administrador le impone la ley. La responsabilidad por daños causados surge cuando los administradores actúan realizando actos contrarios a la ley y provocan un daño por no haber desempeñado su cargo con la diligencia de un buen empresario. En estos casos tendrán bien acción contra los administradores o bien los socios, lo que se llama acción individual, acción individual contra la sociedad, o bien la propia sociedad, que es lo que se denomina la acción social. En segundo lugar, los administradores tendrán que responder por las obligaciones sociales cuando no procedan a la disolución de la sociedad en una serie de casos, que básicamente los resumo: cuando concluya el motivo que constituye el objeto social, porque se produzca la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, cuando se produzca la paralización de los órganos sociales, la falta de ejercicio de la actividad que constituye el objeto social de la empresa durante 3 años consecutivos, como consecuencia de pérdidas, esto es importante, o sea, como consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Fijaros que en esos casos, cuando se producen pérdidas que son por la mitad del capital social, es obligatorio presentar la disolución, hacer los trámites para disolver y liquidar la sociedad, ya que de otra manera, si no, puede incurrir en responsabilidad personal el administrador frente a deuda con terceros.
por la reducción de capital social por debajo del mínimo legal, otro supuesto que es muy típico de responsabilidad de administradores, o por no pedir la declaración de concurso cuando la empresa esté en situación objetiva de ello. En estos supuestos es importante recordar que los administradores responden solidariamente de las deudas sociales frente a cualquier acreedor que surja con posterioridad al acaecimiento de la causa. No es necesario ni que concurra culpa ni que exista un nexo causal entre el acto incumplido y el daño provocado. La responsabilidad surgirá cuando los administradores incumplan la obligación de convocar la Junta General que adopte el acuerdo de disolución cuando concurra con esos supuestos en el plazo de 2 meses. Esta responsabilidad solidaria, como digo, para los que no sean juristas y no lo sepan, implica que responden todos los administradores junto con la sociedad del todo de la deuda, es decir, de manera que el acreedor puede dirigirse contra todos, contra uno, contra varios o contra la sociedad y los administradores exigiendo el pago del todo de la deuda. Depende, por tanto, en qué lado estemos, podemos actuar en este sentido o atacar o bien a los administradores sociales si nos interesa que un cliente nuestro cobre, o bien realizar actos de protección como si fuera intentar colocar una especie de escudo para evitar que nuestros clientes, si son los administradores, no vean afectados su patrimonio personal por deudas de la sociedad. Es lo que tenemos los abogados, a diferencia de los jueces. O sea, que somos capaces de defender una cosa y la contraria, prácticamente sin diferencia de tiempo, con el mismo ímpetu, con la misma convicción jurídica y con la misma intensidad. Otros lo llamarán otra cosa. En el ámbito también mercantil, debe tenerse en cuenta las situaciones de insolvencia definitiva o provisional en la que se encuentran numerosas empresas, por desgracia, y que se solucionan con el planteamiento del oportuno concurso de acreedores o con la figura del preconcurso, prevista también en la ley concursal, que permite la negociación y la posible refinanciación como solución previa a la necesidad de llevar una empresa a concurso. A diferencia de otros países donde el concurso está como bien visto y se plantea cuando empiezan las dificultades de la empresa. Entonces, en esos casos, perfectamente dentro del seno del concurso se dan soluciones y se arregla y continúa la actividad empresarial y se soluciona el problema de la empresa. En España parece que está estigmatizado el empresario que lleva su empresa a concurso, de manera que cuando ya se lleva es porque ya no queda más remedio, porque va a incurrir en responsabilidad como administrador, a la que hemos estado haciendo referencia, y de manera que cuando ya llega al juzgado mercantil, la empresa prácticamente hay que liquidarla. O sea, es muy difícil que en las situaciones que llegan las empresas al juzgado mercantil sean viables. O sea, la mayoría de las ocasiones, por llevarlas tan tarde, o sea, no hay más remedio que proceder a la liquidación. Por tanto, es bueno asesorarse para plantear el concurso lo antes posible cuando haya ocasión. Ante estas situaciones de insolvencia, también me parece una solución acertada y razonable lo que se denomina las reestructuraciones societarias, que es cuando la sociedad empieza a tener problemas, también puede ser una buena solución proceder a la reestructuración de sociedades, continuar nuevas sociedades que son socios a otras sociedades que están en peores situaciones, fusiones, liquidación, disolución de sociedades que están en pérdida. Y puede ser una solución, además, de cara a evitar el tipo de responsabilidades personales a las que hemos estado haciendo referencia. En la faceta penal, también en momentos de crisis hay que actuar con mucha profesionalidad, pues para evitar incurrir en distintas figuras delictivas por parte de los administradores, básicamente, intentar evitar cualquier delito societario, delito contra la hacienda pública, contra el medio ambiente, contra la seguridad de los trabajadores, contra la propiedad industrial, etcétera. Hay que tener también en cuenta siempre que una de las últimas reformas del Código Penal contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, prevista en el artículo 31 bis. Ello va a suponer una profunda modificación en el tratamiento de la delincuencia empresarial. La justificación de este nuevo modelo, generalizado también en todos los países occidentales, viene dada de una parte por las dificultades que tiene el derecho penal o el derecho procesal penal tradicional para identificar y llevar a juicio a los verdaderos responsables o los responsables reales dentro de una sociedad, con una estructura tan compleja. Y por otra, el convencimiento de que en estas corporaciones los procesos de toma de decisiones llega un momento que tienen una individualidad propia, o sea, y acaba por desconectarse de la voluntad individual de las personas que lo adoptaron. Las claves del nuevo sistema pueden resumirse en las siguientes, para que todos tengan conocimiento. La persona jurídica responderá penalmente en todo caso si los hechos han sido cometidos por sus representantes o administradores, responderá también cuando los hechos han sido cometidos por las personas que se encuentran al servicio de las anteriores. Se espera de ellas que colabore no solo en la prevención de los hechos delictivos, sino también que cuando una vez que el delito se ha producido, implante medidas correctoras hasta el punto que se contempla ello como una circunstancia atenuante. Se considera también una circunstancia atenuante para el delito que aporta al proceso pruebas que contribuyan a reforzar su propia culpabilidad.
Por último, la responsabilidad de la persona jurídica no excluye la personal de los autores directos si llegan a identificarse. Es decir, no se piense que que la persona física que comete realmente el delito ya queda culpada con la condena de la persona jurídica, sino que si llega realmente a identificarse será responsable también la persona física. Naturalmente, las sanciones penales a las personas jurídicas no pueden ser la prisión, o sea, no podríamos meter a la Coca-Cola en una prisión, sino que es la pena de referencia siempre histórica en derecho penal, sino que se aplican, se acoge el Código Penal nuevo, la reforma, a las medidas que están previstas, consecuencias accesorias previstas en el artículo 129, clausura de sociedades, disolución de sociedades, y además crea unas nuevas penas para las personas jurídicas, como son multas de cuota proporcional, prohibiciones de obtener subvenciones, contratar con la administración pública o privación de beneficios e incentivos con la seguridad social. También, y dentro seguimos en el ámbito penal, pero desde la otra perspectiva debemos protegernos de los que intentan engañarnos y tratar de evitar o actuar cuando ya se haya consumado, es decir, de las insolvencias punibles, estafas, apropiaciones indebidas que pueden cometer personas que tengan a nuestro servicio, insolvencias punibles muy fácil cuando tenemos algunos deudores pues, que cometan lo que tradicionalmente ha sido conocido como alzamiento de bienes. Eso, además, este tipo de delitos ha incrementado, como lo demuestra la memoria de la Fiscalía General del Estado de los últimos años. En el mundo civil, uno de los grandes problemas, y pasando ya a la tercera fase, ya hemos hablado un poco, como veis, muy someramente, del laboral, mercantil, penal, y en el mundo civil, uno de los grandes problemas con que cuentan los empresarios de hoy son los impagos de sus deudores. En épocas de crisis se recortan las ventas, se recortan los márgenes y encima los clientes que quedan no pagan. O sea, pues para luchar contra ello, en primer lugar, hay que realizar actuaciones de carácter preventivo. Ser precavidos con los clientes, o sea, parece una perogrullada, o sea, pues ojo con ello, o sea, tener cuidado con quién se contrata. Segundo, limitar el riesgo de las operaciones. Tercero, blindar la operación a nivel jurídico, aclarar las condiciones de pago, que no haya nunca duda sobre lo que se pactó, documentar correctamente cualquier acuerdo relativo al cobro o al pago, consultar siempre con un experto, si es de medida cuadro, mucho mejor, o sea, no lo dudéis. Si existe duda sobre la situación patrimonial del deudor, exigir garantías complementarias, aval, seguro de caución, seguro de crédito, solidarizar la deuda, etcétera. Pero además de ello, de estas medidas de carácter preventivo, el marco normativo que contiene herramientas contra la morosidad es la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, y la Ley 15/2010, que modifica la anterior. Esta ley contempla instrumentos, al menos, para amortiguar el impacto y poder obtener el recobro de lo adeudado, como por ejemplo, se establece un tipo de interés para estos deudores morosos, que es el pactado o el fijado por el Banco Central, pero incrementado en 7 puntos. Fijaros el interés que tiene, que prevé esta ley de morosidad para el moroso. Se puede reclamar al deudor, cuando incurre en mora, no solo la deuda y los intereses, sino todas las indemnizaciones por todos los costes de cobro. Y serán nulas todas las cláusulas que se fijen y que sean distintas a lo previsto en esta ley. O sea, no se puede pactar nada en contrario de lo dispuesto en la ley. También contempla la referida ley mecanismos para poder cobrar de las administraciones, verdaderos causantes de la ruina de una gran parte de los empresarios de este país. Se agiliza el procedimiento para reclamación de deuda. Transcurrido el plazo de pago, se pueden reclamar a la administración estas deudas, y transcurrido un mes desde lo anterior, ya el proveedor podrá acudir a la jurisdicción contenciosa reclamándolo, y se prevé que en ese procedimiento contencioso se pueda pedir como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. Por último, y cada vez más frecuente, se están dictando sentencias que condenan a los responsables de las administraciones como a los responsables de la administración como personas físicas que han actuado con negligencia o se embargan bienes públicos. Hace poco ha salido la noticia del embargo de la plaza de San Fernando de Henares, me parece, pues se ha embargado una plaza pública, o nosotros llevamos en Motril, somos los abogados de la empresa pública, de una empresa pública de limpieza, y se ha procedido, por parte de Hacienda, se ha procedido al embargo de las nóminas de los concejales que forman parte del Consejo de Administración. O sea, se ha embargado ya el patrimonio personal de concejales que forman parte de un Consejo de Administración por deudas de una empresa pública. O sea, que mucho cuidado, que si esto empieza a extenderse, en las listas electorales no va a aparecer, nadie va a querer aparecer. Pues si a pesar de estas medidas preventivas se producen impagos, lo más importante es actuar de manera inmediata, acudir a un abogado, y como digo, de medida cuadro si puede ser, y utilizar los cauces que la ley brinda, como son la reclamación extrajudicial, las reclamaciones judiciales, ya no me extiendo más,
solamente de manera muy esquemática el tipo de procedimientos judiciales al que se puede acudir: procedimiento cambiario, cuando la deuda esté documentada en un cheque, en un pagaré, que tiene como característica principal ese procedimiento cambiario, que justo al presentar la demanda se puede solicitar y se acuerda un embargo preventivo de bienes. O sea que antes de empezar ya tenemos un embargo de bienes, que eso está muy bien respecto a deudores que pueden tener distintas reclamaciones, para no quedarnos los últimos en las anotaciones. Los procedimientos monitorios, que como saben se reclama hasta 900.000 euros, que es una reclamación con la simple factura o documento que se requiere de pago al deudor, y el deudor, si no paga, directamente se despacha a ejecución. Y luego ya los procedimientos declarativos, que puede ser ordinario, verbal, según que la cuantía de los reclamados sea inferior o superior a 6.000 euros. Y el procedimiento concursal, que tiene la finalidad o bien de llegar a un convenio con los acreedores para obtener una quita o una espera, o ambas cosas, o bien liquidar la sociedad, lo que es un procedimiento, lo que se llamaba antes de ejecución universal, porque se ejecuta el patrimonio entero del deudor. Una última cuestión a tener en cuenta es la posibilidad que tiene el acreedor de un cliente moroso de recuperar las cuotas de IVA repercutido, en algunos casos ya ingresado a la Administración tributaria, pero no cobrado al cliente moroso. Es decir, se hace la factura, se declara Hacienda y, sin embargo, ese IVA no se ha cobrado. Para lo cual el artículo 80 de la Ley de IVA impone algunos requisitos: que el crédito resulte incobrable, que se haga una factura rectificativa y que se comunique a la agencia tributaria en el plazo de un mes. Luego ya se han ido adoptando distintas medidas puntuales en los distintos consejos de ministros, con esta finalidad de intentar acabar con la morosidad. En definitiva, como veis, en este repaso muy rápido y que por supuesto es casi esquemático, en el mundo de hoy, máxime en el empresarial, es esencial un buen asesoramiento jurídico, pues la complejidad de las relaciones mercantiles, la globalización y el ordenamiento tan cambiante que nos ha tocado hace que sea imposible para un empresario dedicarse también al mundo jurídico. Sin duda, gozará de más seguridad jurídica cuanto mejor asesorado esté. Basta con hacer referencia a que el Gobierno actual toma medidas jurídicas y promueve reformas legales cada viernes en los famosos consejos de ministros, muchas veces derogando lo aprobado dos viernes anteriores en el Consejo de Ministros de hace 15 días, y en otras ocasiones adoptando medidas el viernes en el Consejo de Ministros que el jueves todavía desconocen que se van a adoptar. Por eso, en este tipo de despachos presta un servicio muy interesante para cualquiera, pero muy especialmente para las empresas, pues contamos con profesionales de todos los ámbitos del derecho que pueden dar una pronta y rápida respuesta a los problemas de su empresa y, como digo, ello puede, en muchos casos, amortiguar el golpe de la crisis. No se le puede exigir al empresario que conozca toda esta retahíla de instrumentos legales que prevé la ley, tanto en el ámbito mercantil, civil, penal, laboral. Pues para eso está este tipo de despachos. Créanme que conozco el mundo de la abogacía, pues ya llevo unos años en esto, aunque en el otro lado, como decía Amelia, con la toga con puñetas, ahora sin puñetas, pero en definitiva con toga. Y este es un despacho que ofrece las máximas garantías de seguridad y calidad jurídica. Y ese es el motivo de su crecimiento, porque en este complejo universo nadie crece si no se lo merece. Medina Cuadros, abogados.